La unión de Daniel lleva el significado de justicia de Dios, por lo que la persona que lleva este nombre se considera un ser espiritual y generoso con las personas que lo rodean, así que veremos el significado de Daniel. Este nombre también sirve para ser llamada a una niña, simplemente lo que hacen es agregarle una vocal al final o al inicio del nombre, dándole así la apariencia a ser femenino. ¿Cuál es el significado de Daniel? Nombre masculino que surge de la unión de tres palabras, Daniel, lo que ocasiona que pueda ser escrito con y latina o con y griega. Eso dependiendo del gusto de la persona a la cual vaya a colocar a un niño dicho nombre. Características personales del nombre Daniel. Son personas amistosas, sensibles y justas, por lo que les gusta estar rodeados de amigos para sentirse bien con ellos mismos, ya que no les gusta estar en la soledad, donde no puedan compartir con nadie más. Un Daniel se considera luchador, trabajador y responsable. Todo esto referente a sus obligaciones, metas o objetivos que tenga con la vida, porque lo que se propone lo trata de cumplir en el tiempo que se pueda hacer posible. Les gusta vestir y tener muy buena presencia ante la sociedad. Suele ser detallista con el cuidado de sus uñas y cabello, no les gusta tener ninguna suciedad, muchas veces son hasta obsesivos con su apariencia. El Daniel tiene a ser un poco terco y, como les gusta seguir sus propias ideas, por más que su parte generosa es a favor, su tenacidad con respecto a la decisión que se vaya a tomar, quieren que se tome la que él mismo plantea para la resolución. Por otra parte, por ser generosos, le dan importancia a la aprobación de sus decisiones por parte de los padres de los mismos, convirtiéndolo así, en un amante a la familia, ya que lo que vaya a hacer gira en torno a su mismo círculo familiar. Con referente a los amigos, son personas incondicionales para cualquier situación que se tenga. Es una persona que no te va a decir un no, así esté ocupado o tenga cualquier problema, siempre está para ti. Los Daniel son organizados en su vida y espacio, no les gusta el desorden de ningún tipo, por lo que los espacios donde se encuentran siempre se mantendrá impecable, porque son el tipo de persona que dice que es mejor tener su espacio organizado a estar en un constante arreglo. Son personas que piensan primero en los demás que en ellos mismos, por lo tanto, puede que alguien que sea cercano le recuerde a este Daniel generoso que la primera persona a la que debe pensar es en ella misma. ¿Cómo se escribe Daniel en otros idiomas? Las diferentes maneras que se encuentran para nombrar al generoso Daniel dependiendo del idioma empieza con griego el cual lo llama Daniel, en turco Daniel, en vasco Danel, Danail en búlgaro, Danielius en lituano, en italiano corresponde Daniele, en español se designa Daniel, y por último se tiene en árabe dando a Daniyal como el nombre Daniel. Onomástico o santoral de Daniel. 10 de octubre, 11 de diciembre, 3 de enero, 16 de febrero, 18 de febrero, 10 de julio, 21 de julio. Estas son todas las fechas a las cuales Daniel tiene santo que lo proteja. Además de nacer en coincidencia con alguna de estas fechas, se considera un hombre consagrado a Dios. Es de resaltar que, el onomástico es algo importante, ya que muchas veces la persona no lo conoce y no sabe su significado.